capítulo 17, vamos a estar leyendo desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Desde el versículo 3 hasta el versículo 12. No voy a estar sujeto al tiempo, no quiere decir que me voy a exceder, sino que tal vez pueda que pare antes, según el tiempo que vea, ¿no? Espero que hayan dormido bien y que hayan traído sus Biblias. Bien, Génesis capítulo 17, versículos 3 al 12. Vamos a estar dando lectura a este pasaje y luego vamos a comenzar a profundizar, a caminar por estos versículos. Capítulo 17, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Oremos. Estamos frente a la palabra del Señor, inerrante e infalible, la cual es la que penetra hasta nuestra alma. Amén. Padre, damos gracias en esta hora, bendito y amado Señor, por tu misericordia, por tu favor, por la bendición que nos das de reunirnos como iglesia que somos, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Padre, por excelente y magnífica obra que has hecho para que podamos por ella ser salvos. Hoy nos reunimos, Dios, y abrimos tu palabra, deseando que hables a nuestro corazón, a nuestra alma, que instruyas y edifiques nuestro espíritu, precioso Dios, porque sabemos que es a través de ella que tú nos ayudas a crecer en fe, pues tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y atendemos, bendito Señor, a ella, porque ella es la que nos ayudará a vivir, a tener un peregrinaje en este mundo. Ayúdanos, poderoso Dios, a que también por medio de ella nuestro corazón sea transformado, nuestro corazón sea, bendito Señor, mudado en un corazón de carne, en el cual te dé gloria, honra y alabanza. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, estamos entonces Génesis capítulo 17 y debemos recordar, como tomaba de contexto el versículo 3, y el versículo 3 viene en cuanto a una reacción de parte de Abraham al tener la revelación de Dios. Por un lapso de 13 años Dios no había hablado con Abraham. No había dicho nada, no había aparición, simplemente Abraham y Sarai, y ahora incluyendo a Agar, está Ismael allí, y ya este joven, este niño tiene 13 años. Y en esa edad de 13 años es cuando Dios decide aparecerse a Abraham. ¿Y cómo se le aparece a Abraham? Como el Dios todopoderoso, como el Shaddai, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo que ha decretado lo llevará a cabo, porque es Dios quien lo ha hecho. Lo ha dicho y lo hará. Ahora está aquí Abraham, y en respuesta a eso, ¿qué es lo que va a hacer Abraham? ¿Qué es lo que decide Abraham en el versículo 3? Entonces vamos a colocar nuestra mirada en este versículo y vamos a ver que dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y ahí habíamos quedado el domingo anterior. La reacción de Abraham fue postrarse ante Dios. Una reacción que es un sinónimo o representa lo que es adoración a Dios y lo que es rendición a Dios. Adoración a Dios y rendición a Dios. Y esta es la actitud que debe hallarse en todo creyente.
una actitud en cuanto a conoce a Dios, en cuanto cada vez que camina a lo largo de la Escritura y se le revela a Dios a su vida, ¿qué va a encontrar? Una oportunidad de rendirse a Dios y de adorarle. Y esto es lo que está haciendo Abraham. Abraham tiene aquí una teología viva, porque es Dios quien diciéndole, yo soy el Todopoderoso. A Abraham, ¿qué le queda? Adorar. ¿Pero qué es adoración? Entonces, adoración, al ver su grandeza, su poder y su santidad. Esto es adoración. Verse más pequeño ante el Dios grande que es. Adoración es rendirle a Él, conocerle a Él. Y es lo que está haciendo Abraham. Por su grandeza y su poder, Abraham decide adorarle. Pero también hay un sinónimo de adoración y es rendición, de postrarse, de adoración y es rendición. ¿Por qué rendición? Al darse cuenta que aquel que ante aquel, el Dios que está, es un Dios completamente soberano, un Dios que tiene todo poder y un Dios que tiene toda autoridad para hacer cuanto Él desee. Y esa también debe ser y debe estar en el creyente, que está ante un Dios que tiene plena autoridad, plena soberanía para gobernar. Y el creyente, ¿qué debe hacer? Dejar que Él sea quien gobierne su vida. Esto nos está demostrando aquí Abraham, postrado sobre Él. No solamente se postra, sino que además de esto viene acompañado de algo este versículo. Dice que Abraham se postra y Dios, ¿qué hace? Habla con él. Y Dios habló con él diciendo. Y qué importante es cuando Dios habla, ¿no? Y aunque para algunos la palabra de Dios les parezca algo arcaico, algo pasado de moda, como se escucha hoy en día, ¿sí? Que aquel que ama la palabra y aquel que se instruye por medio de ella es un anticuado, es un gran privilegio, porque está atendiendo a la voz de aquel que todo lo puede, el Dios Todopoderoso. Eso es lo que podemos ver aquí, ¿sí? Y lo cierto es que la palabra de Dios, ella en el creyente, hace crecer al creyente y le ayuda a creer aún más al creyente. Por eso es que es importante la palabra de Dios. Y Dios le está hablando. ¿Y cómo se ve la reacción en una persona que y entiende y crece y cree en la palabra de Dios? Obviamente se evidenciará en su obediencia. Se evidenciará en su adoración. No llevará a Dios cualquier adoración. Por eso Abraham está, ¿qué? Postrado. No llevará una adoración cargada de emocionalismo. Llevará una adoración genuina delante de Dios, porque está conociendo y ha conocido al Dios de la Biblia, al Dios Todopoderoso. Ahora, no solamente se verá en obediencia, se verá también en una adoración reverencial. Aquel que conoce a Dios se acercará de manera reverente a Dios, porque sabe que está ante un Dios santo, ante un Dios justo y ante un Dios todopoderoso, el cual en Él está el poder, o bien sea para condenar, o bien sea para justificar. Eso es lo que observamos aquí. Y esta no es una adoración, como lo decía, emocionalista, vacía, sino una que es consciente de que está ante un Dios justo, santo y celoso. Es lo que podemos observar. Algo más. Esta adoración hace diferencia en cuanto a muchos lugares donde se dice hablar de Dios. Y hay saltos, y hay algarabías, y hay tantas cosas donde no está allí una teología bíblica, una teología donde es el Dios verdadero. Porque donde está el Dios verdadero encontraremos reverencia con Él. Eso es lo que podemos encontrar. Bien, entonces vamos a continuar en este pasaje, ya colocándonos un poco en el contexto con ese versículo 3, y el versículo 4 nos tiene, y vamos a colocar ahí por primer punto para los que les gusta anotar, aquellos que van al reino de los cielos. Aquellos que están tomando apunte, el primero es la promesa. Lo vamos a ver en el versículo 4 hasta el versículo 6. Y dice: era Abraham entonces
aquí presente, y dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Dios, ante la reverencia, ante la manera en que Abraham se postra, Dios habla. Y miren lo que le dice, que iba a hacer, ¿qué? Le está diciendo una vez más que había un pacto, que el pacto seguía vigente. He aquí mi pacto es contigo. Es contigo, Abraham, y serás padre de muchedumbre de gentes. Aquí vemos que es Dios el personaje central de este capítulo. Vamos a ver y a encontrar aquí que es Dios quien está hablando en todo ese capítulo, a excepción de un versículo, el 18, donde Abraham pregunta. Pero sin embargo, donde Abraham hace una intervención allí, no hay una pregunta allí. Pero sin embargo, vemos que Dios es el que está hablando, Dios es el personaje central, y Dios quien habla, y es Dios quien está allí revelándole y recordándole a Abraham, y Abraham está haciendo allí el receptor, algo esperanzador para él. Y le dice entonces: y serás padre de muchedumbres. Qué hermoso esto, ¿no? Alentador para Abraham. Sí, es alentador. Alentador porque le está reafirmando una promesa que le había hecho en el capítulo 12 y en el capítulo 15. Le está diciendo, le está llamando a recordar. Después de 13 años de silencio, donde Abraham pudo haber dicho: Dios se olvidó de nosotros, por lo que hicimos con Agar, Sarai, por esa decisión que tomamos, ya Dios dejó de hablarnos. Eso podría estar pasando por la mente de Abraham. Pero ahora, por medio de este pasaje, vemos que no es así. Dios no ha olvidado a Abraham. Dios tiene presente a Abraham y tiene presente también el pacto que le había dicho. Y habla en cuanto a una multitud de descendientes, no solamente descendientes por parte ahora de Ismael que estaba allí, sino ahora también le está diciendo que sería multitud de descendientes, muchos, porque aún faltaba la descendencia de Isaac, el de la promesa. Eso es lo que encontramos. Parte de Ismael, parte de Isaac conformarían esa muchedumbre y esa multitud de descendientes. Y esto además establece un escenario muy importante para lo que Pablo vendría a decir en Romanos más adelante. En cuanto a el capítulo 4 y versículo 11, estamos hablando de una descendencia física por medio de Isaac, por medio de Ismael. Pero Pablo en Romanos hace referencia a otra también descendencia. Y dice así: recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ya hablaremos de eso. Aquí va el énfasis: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que en este versículo vemos descendencia, muchedumbre, multitud, físicos, y vemos espirituales. ¿Sí lo podemos encontrar allí? Sí, ya vamos allí. Bien, y aquí está hablando Pablo en cuanto a la justificación por la fe, la justicia por la fe. Versículo 5. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Por qué? Es la primera vez que se menciona a lo largo de la Escritura, la primera vez en este libro que se menciona que Dios cambia el nombre a alguien. Antes no había sucedido. Antes veíamos que era Dios colocando nombres, era Adán colocando nombres, ¿sí? Los padres a sus generaciones, pero aquí vemos a Dios ahora cambiando el nombre de Abraham por primera vez. ¿Y qué hace? Le agrega una H. Abraham. Padre exaltado significa Abraham. Al colocarle la H y llamarle Abraham, significa padre de multitudes. Es ahí precisamente donde se cambia el nombre. Padre de muchos, padre de multitudes, padre. Ahí está. Y se agrega esta letra entonces. Pero no solamente vamos a ver esto en cuanto a cambiar el nombre a través de la Escritura, también lo vemos más adelante en el Nuevo Testamento con Simón, a quien luego se le cambia el nombre por Pedro, ¿recuerdan? Y luego tendremos a uno llamado Saulo, que luego su nombre es cambiado por Pablo, en Hechos 13, versículo 9, y a Simón en Mateo capítulo 10, versículo 2.
Y así es que cuando Dios decide cambiar el nombre a alguien es porque algo viene nuevo para esa vida. Algo nuevo va a pasar en esa vida. Hay una nueva relación, hay un nuevo comportamiento entre esa persona ante Dios. Eso sucede cuando Dios decide cambiar el nombre a alguien. Y es lo que vemos aquí. Pero por un momento quiero que pensemos en Abraham. ¿Qué podría pensar Abraham al presentarse y decir, yo me llamo Padre Exaltado? ¿Qué podrían mirarle a él cuando, cómo le podrían mirar a él cuando ni siquiera él tenía hijos? ¿Qué podríamos pensar? ¿Podría él decir, mucho gusto, mi nombre es Padre Exaltado? ¿Qué dirían? Este Padre Exaltado, ¿cuántos hijos tiene? Y no tiene hijos. No solamente esto. Ahora agreguémosle que tiene un hijo más adelante llamado Ismael. Y es hijo ni siquiera de su esposa, sino de la sierva de su esposa. Padre Exaltado. Por un momento, al tener su hijo, yo creo que él descansó de cómo presentarse. Porque ya tenía alguien que lo exaltase, pero antes no. Pero ahora viene una vez más la presentación. Y ahora se va a llamar, mucho gusto, mi nombre es Padre de multitudes. Y me imagino que al que se presentaba miraba detrás de él dónde estaban sus hijos como multitudes. ¿Pueden pensar eso? Vaya manera de presentarse de Abraham. O vaya manera en que Dios lo coloca a él ahí. Ahora tenía que presentarse como mucho gusto, mi nombre es Padre de multitudes. Pero lo que para muchos es imposible, para Dios es posible. Eso es lo que vemos. Padre de multitudes, aun cuando solamente tenía un hijo. Como le hizo llamar Padre Exaltado cuando aún no tenía hijos. Y ahora con edad de 99 años, este dice llamarse Padre de multitudes. Recordemos que ya ha pasado la era antidiluviana, que vivían 200, 300, 400, 700. Eso sí daba espacio para tener multitudes. Ahora ya no. Estamos postdiluvianos. La edad ha ido menguando en la vida del hombre. Y está ahora Abraham de edad de 99 años, ya avanzado, y llamándose Padre de multitudes. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Se causaría risa esto en algunos? Tal vez, claro que sí. Sonaría gracioso para su familia, sonaría gracioso para sus siervos decirle, no me llamen Padre Exaltado, ahora llámenme Padre de multitudes. ¿Qué pensaría Sarai? Pero lo importante aquí de esto es que está pasando en la mente de Dios ese nombre. Y eso es lo que nos cuesta creer como creyentes. Cuando Dios nos da su palabra, nos cuesta creer como creyentes que en la mente de Dios ya es un hecho. ¿Por qué? Porque es el Dios Todopoderoso. Porque es el Shaddai. Esto ya ha sucedido en la mente de Dios. En la mente de Dios ya hay multitudes descendientes de Abraham. Multitudes. Es Dios quien lo promete, es el Todopoderoso. Y no hay ningún problema para Dios en hacerlo. Quiero hacer un paréntesis. ¿Tienes la llave para que abras aquí? Porfa. Ahí está detrás del computador. Bien, no se me distraigan. Cierro paréntesis. Entonces, recordemos y retomemos. Está en la mente de Dios que Abraham va a tener multitudes. Está en la mente de Dios hacer lo que tú piensas que Dios no puede hacer. Está en la mente de Dios lo que tus vecinos, tu familia, aquellos que te rodean y dicen, ¿cómo va a ser posible? ¿De este podrá salir algo? Pero en la mente de Dios sí es posible. Esto nos enseña. ¿Crees que Dios no tiene el poder para hacerlo? Sí, tiene el poder para hacerlo. La vida de Abraham no lo comprueba. Los nombres que Dios le ha dado a Abraham no lo comprueban.
La manera en que se le ha revelado a Abraham lo comprueban. Eso es lo que podemos ver. Él puede cambiar cualquier circunstancia, mis hermanos. Él puede cambiarla. Él puede hacerlo. Aunque para algunos, a la luz de ellos, les sea imposible, para Dios no. No sería imposible para aquellos que Abraham se presentaba a decir, pero ¿de dónde va a tener tantos hijos? Ya con 99 años. Su esposa ya casi a los 90. Pero estaba en la mente de Dios. Y eso nos ayuda. ¿Cuán errados están aquellos que dicen y piensan, y lo he oído de creyentes, el que es, no deja de ser? ¿Será que ese dicho en el corazón de un creyente tiene cabida? No. Jamás. Debemos sacar este vocablo, este término, esta frase de nuestra boca. Es que el que es no deja de ser. No, el que es sí deja de ser si ha colocado su fe en Jesucristo. Si está escondido bajo el abrigo del Altísimo, ahí dejará de ser. Mientras tanto, sí, seguirá siendo. Pero aquel que mira a Dios tiene esperanza, tiene todo a su favor para que Dios le haga una nueva criatura. Y esto se lo dice a ti, varón, en esta mañana. A ti, mujer. Dios tiene el poder para cambiar toda circunstancia. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esto debió ser demasiado alentador para Abraham. 13 años de silencio, y ahora Dios le habla y le dice que de él vendría y que él multiplicaría en gran manera y que lo haría padre de naciones. Padre de naciones. De él saldrían naciones. No solamente le dice padre de naciones, también le dice que de él vendrían reyes, que de él vendrían gobernantes, hombres de poder, que lo vemos a lo largo de la Escritura. Podemos ver que del linaje de Abraham nació y vino el rey David. Y muchos reyes, también temerosos de Dios, vinieron de él. Es la promesa, y si Dios lo promete, así será. El Todopoderoso es el que está hablando aquí, y es a él a quien debemos creerle. Para él no hay ningún problema en hacer naciones del linaje y de los lomos de Abraham. No lo hay. Ahora, esto surge para nosotros y también nos ayuda en una aplicación muy importante. Si Dios se lo prometió a Abraham, si Dios le está diciendo a Abraham después de tanto tiempo de silencio, tal vez para Abraham larguísimo, ¿no lo podrá hacer con nosotros lo que Dios nos dice en su palabra, a pesar de que día tras día no se revele como usted espera? Con emocionalismo, con escalofríos, con tantos movimientos que hoy hacen donde dicen es que no sentí a Dios. No, Dios tiene el poder, a pesar de que nada de estas cosas que son muy ajenas sucedan, porque es el Dios de la Biblia y Dios habla a través de ella. Naciones, hombres de autoridad, noten los verbos que nos demuestran que es Dios quien lo va a hacer. Miren en el versículo 5, dice te he puesto. En el versículo 6, te multiplicaré. En el versículo 7, y estableceré. En el versículo 8, te daré. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién lo promete? Dios. ¿Quién ha hecho algunas cosas? Dios. Te he puesto, te multiplicaré, te estableceré y te daré. Versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios le está confirmando entonces que tanto Abraham como su descendencia, ¿qué iban a hacer? Obtendrían la tierra de Canaán. Es en Canaán donde está Abraham. Es la tierra que Dios le ha prometido a Abraham. Cuando sale de Ur, sin saber a dónde iba, en el transcurso del camino llegarán, y en el transcurso del camino le promete una nación, un lugar, una tierra, y esa es Canaán.
Eso es lo que le está ofreciendo y le está recordando una vez más Dios aquí a Abraham. No solamente a él, también a su descendencia. Obtendrían la tierra de Canaán para siempre. Para siempre. Y no solo esto, además sería el Dios de ellos. No solamente les dice, vivan aquí, sino seré su Dios. Estaré atento a su llamado. Cuando ustedes clamen a mí, yo los oiré. ¿No es esto hermoso? Ahora, hablamos de una simiente física, pero hablamos de una simiente espiritual, y ahí entramos nosotros. Por eso es que es glorioso. Por eso son textos que, leídos así a la ligera, son livianos, pero colocando el sentido y llevando completamente lo que el texto nos está hablando es completamente hermoso. Glorioso lo que Dios está diciendo acá. Seré el Dios de ellos. No solamente será el Dios de ellos, y esto, aunque lo vemos claramente y vivido y cumplido en el libro de Josué, vamos a leer este capítulo 21, 43. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Se cumplió? Se cumplió. Dios dijo que lo haría, Dios lo hizo. Y así como para Abraham estas palabras fueron esperanzadoras, y esta promesa, te multiplicaré y haré de ti una nación grande y habitarás en esa tierra, para nosotros también es el saber que es el Dios de las futuras generaciones. Que no importa quién gobierne, si somos de Él, Dios es nuestro Dios. Porque aquí estamos. Y para algunos dicen, sí, estamos en un mundo muy difícil. Y eso es verdad, estamos en un mundo difícil. ¿Es difícil vivir? Sí. Con las nuevas reformas que hacen, sí es difícil vivir aún más. Pero sin embargo, sobre esas circunstancias, Dios está con nosotros. Este es el mundo en el cual estamos, pero también ese es el Dios en el cual creemos. Y lo vemos aquí. Entonces es Dios obrando. La segunda parte, un pacto unilateral. Noten el versículo 9. Hemos hablado entonces de cómo Dios está recordando que es un pacto que vendría a todos a la descendencia de Abraham, y aún a la descendencia después de él, después de que él partiese, y sería un pacto perpetuo, eterno, para siempre. En el versículo 8 dice, y te daré a ti tu descendencia, y a tu descendencia después de ti la tierra que poseéis, y no solamente la tierra, sino también él sería el Dios de ellos. Y en el versículo 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham. Una vez más Dios hablando. Una vez más, cuando Dios habla, ¿qué hace el hombre? Calla, escucha. Y Dios le está diciendo, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. A pesar de ser un pacto unilateral, a pesar de ser un pacto creado y hecho por Dios, hay una demanda, hay algo que debe hacer Abraham. A pesar de que no vemos aquí a Abraham negociando con el pacto. Dios es el que da las cláusulas. Es Dios quien dice que lo hará. Pero sí vemos de parte de Abraham una responsabilidad por medio de este versículo. Y la responsabilidad de Abraham, ¿saben cuál era? Guardar el pacto. Guardar el pacto. Y esto no era solo a Abraham, esa responsabilidad. Recordemos que ya le había dicho que andara delante de él y que fuese perfecto. Ahora le está diciendo que debe guardar ese pacto, y ahora se lo agrega y le dice que va a ser también responsabilidad de sus generaciones. En cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Y eso implica, y eso invita, y eso añade a la descendencia de Abraham. Era lo que pasaba allí.
debían guardarlo. El linaje físico de Abraham, los judíos, debían ¿qué? Guardar ese pacto. Pero como todo pacto tiene una señal, ¿recuerdan el pacto de Noé? De Dios con Noé, ¿cuál fue? El arco iris. En el acto, aquí en este pacto, la señal para este pacto va a ser la circuncisión. La circuncisión. Y también se necesita allí responsabilidad. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncisión. Es un pacto que debían guardar. Es algo que debían tener presente tanto Abraham como su descendencia. Y por esta razón que se reitere una y otra vez, vez tras vez. ¿Sabe cuántas veces está circuncisión en ese capítulo? 10 veces. 10 veces la vamos a encontrar. En el versículo 10, en el versículo 11, en el versículo 12, en el versículo 13, en el versículo 14, en el 23, en el 24, en el 25, en el 26, en el 27. Quiere decir que esa circuncisión, esa señal, es la vértebra de ese capítulo. Esa palabra allí que vemos es la columna vertebral de ese capítulo. Para poder entender lo importante que es la circuncisión. ¿Pero qué es la circuncisión? Vendría la pregunta para muchos. Tal vez algunos ya la saben. La circuncisión, como lo sabemos, seguramente es el corte del prepucio en el hombre. Algo que se hacía, obviamente, por cuestiones de higiene, pero algo también que hacían los egipcios y otras naciones vecinas. Algunas para el trabajo, para otras actividades, otros la usaban como manera de mutilación. Pero era el corte del prepucio del hombre, una parte. ¿Por qué? Porque ayudaba, como lo dije anteriormente, a evitar infecciones, a que en los pliegues de la piel se colocaran allí ciertas bacterias, hongos que traerían infección al hombre. ¿Y eso qué significa? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver eso? Y ese era uno de los beneficios de los sanitarios de esta costumbre, de esta circuncisión. Pero además de esto, la circuncisión era algo simbólico. ¿Qué simbolizaba la circuncisión? Que así como se quitaba ese trozo de piel que sobraba, era también el que se apartaba del pecado. Esa parte, ese corte era cortar, era llevar, traer a un lado, quitar. Eso es lo que podemos entender. Así que por medio de la circuncisión se estaba simbolizando purificación. Purificación. La señal del pacto entre Dios y Noé fue entonces el arco iris. Ahora entre Dios y Abraham es la circuncisión. Esta marca o señal no es algo visible. Nadie podía ver eso. ¿Quién sabía que había sido circuncidado? Solamente los padres que habían circuncidado al niño a los 8 días, como lo vamos a ver. A los 8 días de nacido era llevado y era circuncidado este niño o bebé. ¿Quién sabía? Solamente los padres por una etapa de su vida y solamente la persona al mirarse hacia esa parte de su cuerpo. Solamente lo sabían ellos. Era una señal, era un recordatorio de ¿qué? De que él había sido apartado del pecado para Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Y aunque Abraham tenía 99 años, y ustedes me dirán, pero si él tenía 99 y es a los 8 años, a los 8 días, Dios también le manda a él hacerlo. 99 años tenía y le manda también a él hacer la señal del pacto. Y algo importante que debemos aquí, algo que tenemos que ver es que si esto relacionaba a apartarse del pecado, si esto también era relacionado a formar parte de una ciudad apartada del mundo, una nación apartada del mundo, ¿qué es eso?
los israelitas, los judíos, eran circuncidados y eso era símbolo de que eran apartados del mundo. También. Pero ¿qué con nosotros? También esto identificaba y decía que era una persona que no amaba a las otras naciones, sino que amaba al Dios y amaba a la nación de Jerusalén, de Israel. Y no solamente esto nos lleva a pensar varias cosas y hacernos dos preguntas. ¿Quién vería esa señal? Como lo dije anteriormente, solamente lo verían los niños y sus padres por un momento. Después él, a su edad adulta, miraría él hacia ese lugar y recordaría que había sido circuncidado, apartado para Dios. Esto es. Sería un recordatorio constante para él en toda su vida. ¿Pero qué significa? Significaba que eras parte de una nación colocada aparte por Dios, que representaba el corte, el apartarse del pecado. Este corte que era visible para aquel hombre, era algo que ya había Dios colocado y había determinado. Y era apartado para esta nación de Israel con unos propósitos especiales. ¿Cuáles son esos propósitos? Dios lo eligió, Dios lo quiso así. Tomó a Israel. ¿Con qué propósito? A través de él vendría la ley. A través de él vendrían profetas. A través de él vendría el Mesías. A él sería dada la ley. Y este pueblo tiene que ser apartado por Dios para llevar a cabo esa obra. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué no a los egipcios? ¿Por qué no a los cananeos? ¿Por qué no a los babilónicos? Fue Dios quien lo quiso con Israel. La ley vendría por ellos. Ahora, quiero que tomen sus Biblias, vamos a ir rápidamente por unos pasajes. Vamos a caminar por unos pasajes, porque la circuncisión es una revelación que es progresiva. Aquí se menciona por primera vez este término, pero lo vamos a ver que a lo largo de la Escritura ella va a estar ahí. Y vamos a hacer un poco paseo, son muchos los pasajes que hablan de esto. Pero vamos a despegar un poco la nave y vamos a andar por algunos pasajes a lo largo de la Escritura para hablar un poco en cuanto a esto. La circuncisión. Deuteronomio 10:16, vamos rápidamente allí. Deuteronomio 10:16. 10:16. Rápidamente acompáñenme para no perder tiempo. Por eso a veces no buscamos los pasajes, ni les digo búsquenlo para no perder tiempo. Pero vamos a leer Deuteronomio 10:16. Dice de la siguiente manera así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquel hombre que era circuncidado era apartado, ¿verdad? Tenía una señal, tenía un pacto. Ahora se menciona que también debía tener un corazón comprometido con lo que había hecho. Un corazón con la nación. Un corazón con Israel, un corazón con Dios. Por eso vamos a ver a lo largo de la Escritura que la circuncisión que se nombra aquí, que es física, que es la del cuerpo, luego se va a ir volviendo una circuncisión en relación al corazón. Al corazón. Porque es ahí donde Pablo nos estará enseñando, donde a lo largo de la Escritura veremos que es ahí donde Dios quiere actuar. Dios no quiere de nosotros cosas externas. Dios quiere de nosotros cosas más profundas. Por eso pide la circuncisión del corazón, como lo vemos aquí. Del corazón. Significa que debemos tomar una decisión de tener nuestro corazón al frente en todo cuanto hagamos y sea para la gloria de Dios. Es entregar el corazón y amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Amamos a Dios así? Hemos circuncidado nuestro corazón de manera que todo cuanto pensamos hacer es para la gloria de Dios. Es alguien que recuerda constantemente lo que dice en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese corazón
comprometido allí, es el corazón que piensa en estos pasajes. Todo cuanto va a ser para la gloria ¿de quién? De Dios. Descendencia física y descendencia espiritual. Y comienzo a pasearme en la espiritual. El corazón. Esto debía estar presente en cada corazón de cada judío. El amar a Dios, ese mandato en el capítulo 6, era para los judíos, pero también es para los creyentes, porque es el mismo Dios de los judíos, el mismo Dios que se reveló a ellos. Esto debe estar presente en el corazón de todo creyente. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 36, vamos hasta allá rápidamente. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Lo tenemos? 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién va a hacer esa obra? Dios. Es Dios quien va a circuncidar el corazón. Aquí nos dice que es una obra soberana y es la gracia soberana de Dios. Es Él quien va a decir y circuncidará el corazón de cada uno, de que Él, porque es obra de Él, de quien Él quiera. Nos dice entonces esto. No solamente nos dice que va a circuncidar el corazón, ¿cierto? Además nos dice el por qué o el para qué. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios. No puedes amar a Dios si no tienes un corazón que ha sido circuncidado. No puedes amar al mundo y no puedes amar a Dios. No puedes andar en este mundo y amar a Dios y caminar con Dios. Es imposible. Y lo vemos aquí. Pero ¿cuál es el para qué? A fin de que vivas. A fin de que vivas. ¿Quién puede dar vida eterna? ¿Quién es el único que puede dar vida abundante, vida plena? Y cuando digo abundante, no son las bendiciones terrenales de este mundo, que es lo que primero se nos puede venir a la cabeza. Son bendiciones abundantes en Cristo. Muchos son bendecidos delante de muchos que tienen más, con poco. Y es por eso que tenemos que entender las abundancias del Señor. Son espirituales. Luego, Hebreos 4, capítulo 12, versículo 13. Vemos que esa circuncisión solo se puede llevar a cabo por medio de un cuchillo. Necesitaba el padre de ese niño, ¿no? Poder cortar ese prepucio, lo que sobraba allí. Ahora, ¿qué necesita un corazón para poder cortar lo que sobra, el pecado? ¿Qué necesita? La palabra de Dios. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 12 y 13. 12 al 13. Amén. Ahora espérenme. Ahora espérenme. 4 versículos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué hace esa cirugía en nuestro corazón? ¿Qué es lo único que puede penetrar a nuestra alma? La palabra de Dios. Por eso es la espada de dos filos. Ella es la que puede circuncidar nuestro corazón. Ella es la que nos va a decir qué está bien delante de Dios, qué está mal delante de Dios. No hay nada más. Es la palabra de Dios. Esto debía estar presente en el corazón de cada creyente, de cada judío.
Ahora, sigamos. Ese es el ministerio de la palabra con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Jeremías 4:4. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Ahora es esto lo que nos dice el profeta: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Qué era lo que le interesaba a Dios? ¿El corte físico o el de dónde? El del corazón. Era una señal en el pacto, sí, en Génesis capítulo 17. Pero al revelarse más y más y más, siendo progresivo esto, vamos a ver que a Dios está intrínsecamente relacionado el corazón. Dios desea ver es el corazón. Y le dice: quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Qué exhortación a la que le correspondió aquí al profeta, ¿no? Vaya las palabras que tenía que dar, porque eran corazones llenos de maldad, duros, en compuesta oposición a Dios, como corazones de hoy en día muchos tienen. Corazones de algunos hijos, corazones de algunos esposos, corazones de algunas esposas, corazones de algunos familiares, completamente duros, pero que se olvidan de la segunda parte aquí. Un día Dios vendrá con su ira. Y si no han circuncidado su corazón, estarán completamente perdidos. Un corazón que no ha sido moldeado en este mundo. Ese es el corazón por el cual Dios viene. Y Dios le dice a través del profeta Jeremías: circuncidados a Jehová. Elimina ese gruesor de pecado que hay en tu corazón. Quita, corta con esto que obstaculiza el amor de Dios. Jeremías 9, 23, 26. Rápidamente. 9, 23, 26. A los que nos gusta mover la Biblia. Amén, sí, claro, todos. Jeremías 9, 23, 26. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Versículo 25. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón. No hay un rincón, ¿no?, delante de Dios. Todo está ante Él. Los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Algunos hacían esto, la circuncisión física. Algunos cortaban el prepucio, lo que sobraba allí, esta piel. Pero se había vuelto algo completamente mecánico. Mecánico. Así como para hoy muchos el venir a la iglesia es algo mecánico. Así como muchos creen que porque han hecho una oración en una iglesia son salvos. Así como muchos creen que porque portan una Biblia son salvos. No, mis hermanos, debemos aterrizar. No de los pasajes, todavía nos falta volar un poco más. Pero debemos tener plena conciencia que Dios no desea religiosidad. Dios desea ver en nosotros corazones completamente circuncidados. Corazones completamente traspasados por la espada de Dios, que es su palabra. Eso es lo que Él busca. Jeremías 9, 23, 26, ¿no? Ahora vamos adelante al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51, donde se nos habla del primer mártir allí, Esteban. 7:51, está allí hablando Esteban.
¿Y qué dice Esteban allí en el 7:51? Duros de cerviz. ¿A quiénes les está hablando? A el Sanedrín, los que eran conformados por 70 ancianos allí presentes, y es a ellos quienes eran judíos celosos de la palabra, celosos de la ley, y ahí Esteban les está diciendo y les está señalando. Y miren lo que les dice. Qué valor el de Esteban. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, o sea que no se habían circuncidado. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Algo que se había vuelto completamente mecánico. Y el Sanedrín estaba allí. Una adoración completamente mecánica. Algo en lo cual no debe caer el creyente. El creyente debe venir siempre con un corazón completamente circuncidado. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Ya vamos llegando. Aunque hay muchos pasajes, pero no los quise traer todos para no nos perdamos la vigilia. Romanos capítulo 2, versículos del 28 al 29. Pablo está hablando aquí a judíos, aquellos también que querían ser judíos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Notemos, Génesis 17, versículo 10 nos está hablando de una circuncisión física. Pablo está con la revelación plena del Señor diciendo, no es esa la importante, la que se hace exteriormente en la carne, versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. ¿Está hablando a quiénes? A judíos. Así que ¿en dónde? Pablo, ¿a dónde les está señalando? El corazón. No el miembro. El corazón. Les está diciendo, no es ese lo importante, es el corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la circuncisión que Dios desea en nosotros. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Ya nos queda un pasaje. Sed pacientes y orad. Capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Uy, un momento, ¿qué es esto? ¿Quiénes son los perros? Los que iban a judaizar, los falsos maestros. A estos Pablo les está llamando perros, aquellos que se alimentaban de las obras en las canecas. Imagínense en qué relación nos está colocando. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, falsos maestros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuál y a qué circuncisión está haciendo referencia? A la física. Y luego les dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿La circuncisión de dónde? Del corazón, del espíritu. Qué hermoso esto. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 13 y terminamos. Colosenses capítulo 2. Porque por ahí hay muchos perros, hay que tener cuidado. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 13. Todavía aún hay aquellos perros, y tendremos perros todavía. Falsos maestros, falsos obreros, malos obreros. Colosenses capítulo 2, 11 y 13 dice, en él también fuiste circuncidados
con circuncisión no hecha a mano. ¿Cuál circuncisión es esa? La física. Pero nos está hablando aquí, vuelvo y leo, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Esta es la espiritual. El echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados en el bautismo, con Él en el bautismo, en Él, cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Pablo está hablando de la circuncisión, no de 8 días de nacido, no de la carne, no la física, sino la espiritual. Una vida interior, un corazón que ha sido traspasado por la palabra de Dios. Como conclusión, y termino, que vengas a una iglesia no es circuncisión de corazón. Que portes una Biblia no es circuncisión del corazón. Que pongas música cristiana en tu casa no es circuncisión del corazón. Circuncisión del corazón es cuando comenzamos a vivir en completa obediencia a Dios. Cuando no nos pesa la cabeza, cuando se predica más de 1 hora. Cuando se habla la palabra y sentimos esa sed y anhelo por ella, porque es ella la que va a cortar lo que hay feo en mi corazón. Tal vez muchos estén así hoy, pero hoy es la oportunidad para que venga el Señor y circuncide su corazón por medio de Jesucristo. Solamente Él puede cambiar. Solamente Él puede darte un nuevo nombre, como se lo dio a Abraham. Solamente Él puede, con la ayuda de su Espíritu Santo, cortar lo que sobra de ese corazón de piedra y necesita ser formado en un corazón de carne. Esto para los que aún no han circuncidado su corazón. ¿Pero qué para los que sí? Continuemos creciendo en la gracia del Señor. Continuemos creciendo en la palabra de Dios, sabiendo que entre más profundizamos en ella, más vamos a tener un corazón agradable ante Dios. Más vamos a tener una vida abundante. Más vamos a disfrutar de los privilegios de ser llamados hijos de Dios. Que Dios nos ayude a arrancar de nosotros esas malas pasiones, esos malos deseos, y que coloque en nosotros nuevos deseos para su gloria, nuevos sentimientos para su gloria. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre bendito, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella somos transformados, somos cambiados, somos mudados, y nuestra mente, bendito y amado Señor, deja de estar moldeada a este mundo por ser una mente conforme a la de Cristo. En esta hora oramos, Dios, reconociendo que necesitamos de tu poder, de tu favor, y que solo tú conoces los corazones que están aquí reunidos. Solamente tú sabes en cuáles se necesita esa cirugía. Solamente tú sabes cuáles corazones necesitan en esta mañana de un quirófano antes de que tu ira se desate. Por eso oramos, Padre precioso. Ten misericordia, Señor, de cada corazón aquí presente, incluido el mío, para que sea grato, para que sea agradable a ti, para que sea tu palabra la que reine y gobierne nuestras vidas y la vida de la Iglesia Bautista en la Sabana. Te damos gracias, bendito y amado Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.